El motivo de este video es comenzar a identificar aspectos relevantes sobre los programas de educación alimentaria nutricional, desde la parte conceptual como desde la parte estructural. ¿Qué características tienen? Entonces, como primera parte, definamos. La educación alimentaria nutricional es el conjunto de actividades y estrategias destinadas a mejorar las prácticas alimentarias no deseadas a partir de un cambio voluntario. Este es un tema importante que retomaremos, de conductas relacionadas con alimentación y teniendo como finalidad el mejoramiento del estado nutricio de la población. Este concepto se liga mucho a aquella propuesta hecha por la FAO, en la que nos habla sobre la necesidad de una intervención educativa en alimentación y nutrición, pero orientada hacia la acción. Tenemos un antecedente en el que se ha transmitido muchísima información. Hay mucha información, todos saben mucho sobre nutrición y alimentación, pero eso no ha impulsado el cambio. En los últimos años, las cifras en cuanto a obesidad, sobrepeso, estadísticas nacionales sobre diabetes, hipertensión siguen en aumento. Entonces, ¿qué está pasando? Pues desde este aspecto, uno de los puntos es que necesitamos ir más allá que solo informar a la población, a los grupos o a los colectivos. Necesitamos generar procesos realmente educativos que puedan promover ese cambio de conducta, pero de una manera crítica, en el que la persona, los individuos puedan ser conscientes de su realidad para transformarla. Ese es el punto importante de un buen diseño en un programa educativo alimentario nutricional. Entonces, por eso es relevante este tema de que debe de ser voluntario. Se tiene que identificar esas conductas que sí es ideal modificar y de acuerdo a ello tratar de mejorar los espacios y el estado nutricio de la población. Además, también no podemos perder de foco que la alimentación es un fenómeno complejo. Entonces, no podemos cerrarnos solamente a la parte fisiológica. Tendremos que tomar en cuenta otros aspectos que también intervienen en la alimentación, porque el contexto es muy amplio, y sobre todo en nuestro país, donde por una parte tenemos problemas de obesidad, sobrepeso, diabetes, hipertensión relacionados a un exceso del consumo calórico, y por otro lado tenemos el opuesto. Tenemos personas con situaciones de desnutrición que se relaciona con esta baja en la ingesta calórica, pero no solamente eso, también coexisten en el mismo espacio. Entonces, cuando trabajas con comunidades, por ejemplo, tienes casi las mismas estadísticas de desnutrición que de obesidad, o en algunas tienes incluso desnutrición disparado, o van variando, van cambiando muchísimo cuando trabajas con grupos. Se puede, pero Andriani Bellín nos hablaba de que existen 4 errores. Entonces, están los errores conceptuales, metodológicos, estratégicos e ideológicos que podemos llegar a cometer en programas de educación alimentaria nutricional. Y uno de ellos es este aislamiento de la población. Entonces, somos seres sociales, convivimos todos, el contexto es complejo. Tendremos que tratar de pensar de esa manera para estructurar programas que puedan ir más allá de la información, que es la propuesta. Un punto relevante sobre los programas es que poseen un sentido colectivo. Siempre es para los programas de educación alimentaria nutricional, es para trabajar con grupos, y sobre eso nos vamos. El programa educativo alimentario nutricional tiene 4 fases que vamos a ir abordando una por una. La primera es la fase diagnóstico. Es sumamente importante identificar el origen de las causas. Desde aquí, 1, identificas la problemática. 2, la priorizas, porque no nos vamos a encontrar solamente un problema, por lo regular encontramos muchísimos. Entonces, la población habrá que decidir cuál es ese problema principal o por dónde podemos empezar a trabajar. 3, la conducta no deseable que quisiéramos cambiar. ¿Cuál es realmente esa conducta que queremos que mejore y que a su vez va a impactar directamente en el estado nutricio de la población? Y 4, los factores que puedan estar predisponiendo, condicionando a que esto se siga reproduciendo. Nuestro país es sumamente complejo. Entonces, regularmente vamos a encontrar muchos aspectos
que tenemos que abordar de una o de otra manera. La segunda fase es la fase de la formulación. Siempre hay que dar tiempo a hacer una adecuada formulación basados en un diagnóstico previo de las comunidades o los colectivos con los que se está trabajando. Tenemos que identificar objetivos de la intervención, metas de la intervención, estrategias, actividades, qué materiales vamos a usar y hacer el diseño metodológico de toda esta parte. Es la talacha de escritorio. Pero al final es sumamente importante para que podamos llegar a una intervención. En esta intervención ya aplicamos la metodología. Se aplica todas las estrategias didácticas, todos los aspectos que consideran relevantes son aplicados durante esta etapa, y un punto importante que tenemos que tomar siempre en cuenta es que al final habremos de evaluar. Y solamente por decir, al final, la realidad es que la evaluación se hace en diferentes fases. Siempre es importante estar recolectando de manera constante información para que podamos corregir el rumbo de la intervención. Entonces, una de las fases es evaluación, pero esta puede estar siendo transversal, o sea, hay evaluaciones previas a la intervención, durante la intervención, posterior y todavía mucho más tiempo después para valorar el impacto de la misma. Ahora vamos a hablar sobre la programación. La programación es este proceso de análisis en el cual podemos estructurar y justificar un programa. Su estructura es muy sencilla, aparentemente, porque ya en desarrollo se complejiza. Pero la primera parte es el título. El título va relacionado con el tema, de acuerdo a lo que queremos investigar o a lo que queremos trabajar. En este caso, intervenir, como es el caso de los programas de educación alimentaria nutricional. Segundo punto es la introducción. La introducción, el consejo siempre es hacerla hasta el final. Cuando sepamos qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, qué características tiene y con quién, pues podemos hacer un breve resumen sobre eso. Antes no, entonces lo dejamos pendiente hasta el final. Siguiente punto, si no avanzamos, si no lo tenemos completo, son los antecedentes. Como parte de los antecedentes, lo primero que tenemos que hacer es identificar la problemática. Regularmente retomamos siempre primero todo lo que tiene que ver con estadísticas sobre ese tema que queremos abordar. Pero en sí es buscar toda la información que haya para identificar claramente cuál es el problema a abordar. Definir sus causas, ya que tenemos priorizado ese problema, cuáles son las causas que lo están originando. Entonces comenzamos a profundizar en todos los factores que pueden estar también interviniendo en que se genere esa problemática. Una vez que tenemos esto, planteamos cuál es la problemática real. O sea, ya en resumidas cuentas explicamos cuál es el problema que queremos abordar y dar solución en alguna medida a través del programa de educación. Posterior a esto lo justificamos. La justificación es el por qué y para qué. Regularmente son muy cortitas, pero un punto importante de ellas es que son las que realmente van a dar la importancia al programa. La justificación nos habla del impacto que pudiese tener este programa, es en sí cómo vendemos el programa, qué beneficios va a tener esa población. Posterior a esto, tenemos que clarificar la población objetivo. ¿Qué características tiene? ¿Con qué grupo se va a trabajar? ¿Por qué con ellos? ¿Cómo aprenden? ¿Qué características tiene su entorno? Todos los elementos que nos puedan ayudar para brindar más adelante una metodología adecuada. Ya que tenemos clarificado la población, diseñamos nuestros objetivos. Los objetivos van a guiar el programa y siempre antes de seguir, porque a veces ya estamos pensando en qué hacer, qué estrategias, qué actividades, si voy a hacer cuentos, o sea, qué voy a hacer en ese sentido, en esas estrategias o actividades. Antes de eso tenemos que tener muy claro cuál es el objetivo que queremos lograr y ya con eso podemos proseguir. Cuando está el objetivo, planteamos metas, hasta dónde vamos a llegar nosotros, de manera muy, muy clara.
Diseñamos después de esto los contenidos temáticos. ¿Qué tanto voy a abordar? Porque también es muy común que pasen algunos programas que los contenidos temáticos no están claros, entonces no se entiende muy bien por dónde vamos, o son muy amplios. A veces es mucho más adecuado tener pocos contenidos temáticos, pero buscar que realmente el aprendizaje de ellos sea significativo, que no solamente transmitamos información. Recuerden que es un punto muy importante en la educación, las ideas, prácticas y sentimientos. Hay que buscar transmitir e ir más allá de solamente la información. Después de esto pasamos a las estrategias y las actividades, que es los métodos de intervención. Ya ahora sí, ¿qué vamos a hacer y cómo? Cuando está esto claro, podemos ver qué ocupamos, cuáles son los recursos, tanto en cuanto a personal, en financieros, técnicos, materiales, que voy a ocupar para desarrollar ese programa. Y finalmente clarificamos la evaluación. La evaluación es de mucha importancia porque a veces se olvida o se deja como algo para realizar al final, o solamente rescatamos conocimientos cuando deben de ser más complejos. Las evaluaciones nos permiten guiar también los proyectos, tomar decisiones. Entonces, no solamente están al final, tienen que estar durante todo el proyecto, bueno, desde el principio del proyecto, durante, al final, pasatiempo y si es posible, los recursos lo dan, hacer una evaluación también del impacto a largo plazo de esa intervención. Entonces, es tener muy claro que nos va a guiar ahorita, durante la intervención o a futuro, pero siempre van a funcionar como esa guía. Y este es el último punto en cuanto a la programación. Ya en resumidas cuentas, es sumamente importante que sigamos estos elementos y hagamos caso a cómo se van estableciendo las fases. Esto con la intención de que puedan realizar programas educativos viables de acuerdo al contexto de las personas con las que vayan a estar trabajando, que hagan sentido esos proyectos y sobre todo desde esta área educativa que tengan una base didáctico-pedagógica. En cuanto a generalidades es todo y vamos a continuar viendo un poquito más en profundidad estos temas.